Cuando uno tiene casi nula experiencia docente y debe preparar y dar una clase en una escuela de nivel medio, partiendo casi desde la nada, la misión parece imposible. El lugar designado para la aventura fue el Instituto Nuestra Señora de las Mercedes, en la ciudad de Unquillo, a unos pocos kilómetros de Córdoba capital. Los protagonistas de la práctica docente: Marcelo Rey, profesor titular; Magdalena Ferreira Aliaga, practicante número 1; y Lucas González Freites, practicante número 2. Convengamos que no conocer ni el nombre de la materia, ni el programa, ni tampoco qué es exactamente lo que hay que enseñar y si uno terminará o no haciendo un papelón frente a un curso atestado de adolescentes inquietos, son miedos lógicos que arrecian en circunstancias como estas. Sin embargo, a poco de andar, ya se sabe que la cosa no será tan grave y que incluso pueda transformarse hasta en algo placentero. Las clases a observar sucedían a primera hora de la mañana, así que el día número 1 de observaciones, lo que se pudo presenciar y registrar fue el acto diario de comienzo de actividades escolares. Al ser un colegio católico privado, no extrañó que lo primero que se hiciera fuera orar durante algunos minutos. Lo llamativo de ese acontecimiento es que se aprovechaba la oportunidad también para hacer algunos anuncios importantes. Vamos a empezar a trabajar por hábitos. Este mes de abril el hábito va a ser la puntualidad. El otro día hablaba con Mariela, que ella presentadora que está de la entrada y que anota a los chicos que llegan tarde. Y ella me decía: el chico que siempre llega tarde. Entonces tenemos un grave problema. Un problema grave. Una muestra gratis de por dónde pasaban los problemas graves de una institución como esta. En este caso y ese día, la impuntualidad. Ya habiendo realizado las primeras observaciones de las clases del profesor titular, tanto Magdalena como Lucas aprovecharon los recreos entre materia y materia para poder dialogar con él acerca de qué tener en cuenta para poder llevar a cabo la propia práctica docente, como así también interiorizarse sobre qué temas estaban viendo los alumnos para poder darles continuidad. Las agendas apretadas de los tres protagonistas impedían otros encuentros cara a cara para tomar decisiones. Asimismo, los practicantes aprovecharon para dialogar con Marcelo Rey también sobre algunos aspectos generales de los dos cursos donde habrían de participar y sobre su dinámica docente cotidiana. ¿Cuáles son las diferencias esenciales de los cursos virtuales? El quinto es un curso que viene de una experiencia ya del cuarto, experiencia que no fue muy fácil. En comunicación. Ellos conmigo hicieron producción en el cuarto. Pero en sí el grupo, más allá de la materia, es un grupo mucho más grande. Los chicos quedan 30 y tantos. Digamos que es una historia que pasa últimamente muy marcado esto de cambio de grupo. En cuarto al quinto hay muchos chicos que se quedan. Fuera hay problemas. Entonces ellos como que están como rearmándose como grupo. Sí he notado que es un grupo como muy activo, con muchas ganas de hacer cosas. Cuesta más motivarlo a los que arranquen, que se interesen por el tema. Otros soy como más permeable A las propuestas. Mucho improvisación. Claro, al haber mucho más improvisación no tenés que ajustar tanto sobre la marcha. O sea que en realidad lo que hago con ideas o temas de clase. Y allá voy. Y depende cómo esté el clima del día, es una actividad u otra. En las observaciones de clase iniciales, que era uno de los primeros pasos antes de llevar a cabo las prácticas,
La primera sorpresa fue que las materias que se darían no contaban con apuntes, ni libros, ni manuales de ningún tipo. Apenas algunos materiales escritos que el profesor titular anunciaba que podían retirarse en fotocopiadora del colegio. Por ese motivo, Lucas, que tenía como objetivo dar clases de la materia Producción en Lenguajes 1, tuvo que prestar atención de principio a fin tomando apuntes sobre el tema publicidad, imagen y texto publicitario, sus tipos y características, y luego buscar en internet una ampliación de las nociones dadas por el titular. El mismo profesor Marcelo Rey sugirió que las clases de esa materia podían consistir en un breve repaso de los conceptos expuestos y explicados con anterioridad, mientras que el trabajo práctico consistiría en que los estudiantes diseñarían en grupo 3 bocetos de carteles publicitarios para la vía pública del tamaño de un afiche, teniendo en cuenta obviamente los conceptos aprendidos. Tanto el producto a publicitar como los elementos del lenguaje publicitario quedarían a libre elección de los estudiantes. Los integrantes de los grupos no serían más de 2 y solo uno de esos bocetos se materializaría y se expondría ante el resto de la clase. El trabajo práctico posteriormente sería evaluado junto a los bocetos correspondientes, aunque de esa instancia se haría cargo el profesor titular. Y así se llevó a cabo. Lucas eligió comenzar su clase repasando los conceptos vistos, haciendo una breve exposición mediante el uso del programa PowerPoint. Y la razón principal fue que había que buscar una manera más atractiva que simplemente recitarlos sin ningún soporte físico. Luego dio paso a la actividad práctica propiamente dicha, en la cual los alumnos elaborarían los bocetos y posteriormente materializarían el cartel publicitario callejero usando revistas, diarios, cartones, afiches y todo material que los estudiantes consideraran que podía serles útil para completar el trabajo práctico. Tal actividad insumió gran parte del tiempo de clase disponible y al final del último encuentro se expusieron algunos de los productos finales consignados. Fue en ese momento en el que Lucas improvisó la decisión de que los grupos expositores solo sostuvieran el cartel publicitario elaborado frente al curso sin hablar y que el resto de sus compañeros trataran de detectar cuáles habían sido los elementos de la imagen y el texto publicitario que se habían privilegiado. Luego, los expositores debían completar añadiendo las explicaciones de su propio trabajo, comunicando a la vez si sus compañeros habían identificado correctamente las características del lenguaje publicitario aprendidas. Tal decisión no programada de antemano fue un verdadero acierto para lograr el objetivo de participación activa de todos los alumnos de la clase y de ese modo el afianzamiento de varios conceptos aprendidos. Hoy la idea es sumar algo más vinculado al tema de la cultura, pero antes de eso, como son la primera vez que estoy con ustedes y ustedes no me conocen a mí, es como que se me ocurrió plantear algo, o sea, compartir con ustedes una reflexión que soy, ¿sí? Tratando de ponerme en el lugar que están ustedes, pensando, bueno, en esta materia, recortando, ¿qué hago acá? ¿No? Entonces... El caso de Magdalena fue distinto, no solo porque sus clases serían en un curso superior, el 5º año, sino porque la materia Comunicación, Cultura y Sociedad exigía otro tipo de dinámica. Algo muy ocurrente para acercar el tema a los estudiantes fue que Magdalena solicitó como tarea que los chicos hicieran entrevistas a sus padres y abuelos acerca de cómo se veía en su juventud al cuarteto, la música popular cordobesa por excelencia. Al tunga, tunga, tunga no lo van a sepultar. El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Al tunga, tunga, tunga no lo van a sepultar. El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No, no. Pero qué mejor que la misma Magdalena nos hable de su propia experiencia durante la práctica docente. La materia Comunicación, Cultura y Sociedad es nueva en la currícula y de aquellas escuelas que optaron por una especialización en comunicación. ¿Qué es cultura hegemónica? Era la pregunta que se tenía que responder en clases, ¿no? En interacción con estos estudiantes. Para elaborar esta planificación, buscando, ¿no?, responder esa pregunta,
mi recorrido fue, en primer lugar, leer sobre el tema a nivel general. Luego leí sobre el tema a nivel particular, con textos que fueron, digamos, realizados, orientados al nivel medio, a la secundaria. Y en un segundo momento, bueno, un recorrido, digamos, personal en cuanto a, bueno, reconocer, recordar aquello que aprendí durante todo mi trayecto escolar universitario sobre el tema, para ponerlo finalmente en discusión con otros colegas, entre ellos Marcelo, que criticaron, bueno, la interpretación que yo, digamos, estaba haciendo sobre el tema, y bueno, me ofrecieron mayor claridad, ¿sí?, al concepto que debía aprender principalmente yo para poder después transmitirlo, ¿no? Bueno, el primero clase me sirvió mucho, fue un gran aprendizaje, no porque sean buenos resultados, sino todo lo contrario, porque mucho de lo que había planeado no tuvo los efectos esperados. De hecho, el desarrollo del concepto no se comprendió, la actividad pensada que para realizar durante la clase no tuvo una gran aceptación, ¿sí?, como, digamos, a relación a que no se había entendido por ahí tanto el concepto. Pero todo esto encima propició el tiempo sobrara para que los estudiantes, bueno, se dispersaran, conversaran de otros temas, ¿no? Y bueno, pero justamente gracias a esto también se generó un espacio de tiempo que generalmente cuando todo sale bien no ocurre, que fue conversar con ellos sobre cómo se podía mejorar esta propuesta que yo les estaba haciendo, del modo que se lo estaba haciendo, para que ellos mismos pudieran hacerse cargo, ¿no?, de crítica y respetuosamente, de permitir que este vínculo y el desarrollo de la materia, digamos, se generara resultados positivos para todos, para ellos y para mí, ¿no?, como sujetos partes de esta interacción. Así, bueno, con la sinceridad de los chicos y de una verdadera actitud digamos, de responsabilidad y compromiso, me brindaron la clave que me permitió preparar una clase que se inscribieran con mayor pertinencia en el proyecto personal de cada sujeto que formaba parte de este grupo, ¿no? Lo que pasó en la clase siguiente fue todo lo contrario a lo que pasó en la primera, ¿no? Gracias a esto. Hubo participación, hubo análisis, discusión, revisión, digamos, todo esto propiciado por la motivación de que sintieran que, bueno, que aquello de lo que estábamos hablando tenía que ver con ellos, ¿no?, en un 100%, y no con eso de que ellos debían obligatoriamente aprender, ¿no? Eso es como lo que para mí fue el resultado sumamente positivo de ese segundo momento, ¿no?, que también tan positivo con el primero, pero realmente lograr un cambio en un vínculo que ya había comenzado desde otro lugar, con otra dinámica, en tan poco tiempo poder ofrecer un cambio tan favorable, me pareció muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Me parece que tiene que ver más con lo que uno siente o sentía antes y qué es lo que siente después de haber podido dar clases. Me parece que lo más relevante es cómo uno estaba preparado, que en realidad no lo estaba, porque yo no sabía ni qué materia era la que iba a dar, no sabía ni cómo se llamaba, no sabía ni que existía, no conocía el programa, todo al principio fue guía del docente titular, Marcelo, que bueno, me dio una mano con eso, y lo que más me llegó, lo que más tengo presente es cómo yo pensaba que tenía que ser dar una clase, que es venir con todo preparado, todo armado, todo bien organizado, y sin embargo encontrarme con que en realidad la materia era algo que construía el docente en función de sus propios criterios, en función sí también del programa, pero sin apuntes, sin libros de guía, sin manuales, nada que de lo cual se pudiera agarrar para simplemente ir y dar clase. Lo más importante que rescato de esta experiencia es haber descubierto
lo complejo que es no solamente captar la atención de los alumnos, de los estudiantes, sino principalmente lograr inscribir en el proyecto de estos sujetos, ¿no? Con lo que uno trae. Y en esto, luego de vivirlo, es que me doy cuenta, algo que Marcelo, que es el titular de la materia y que tiene muchos años de experiencia en docencia, nos comenta en nuestras primeras charlas, que en ese momento no hizo sentido para mí, que él hizo referencia a algo así como que él se sentía que uno ya en un determinado momento es demasiado grande para dar clases. Y no se refería a una cuestión ni física ni intelectual, se refería a la cuestión simbólica, digamos, a la brecha que se genera entre ese otro que es un adolescente y este adulto, ¿no?, que está de este lado. Para finalizar, nos despedimos de la materia práctica docente 4 y del profesorado de comunicación social con la música propia de un baile. El mismo baile que seguramente nos aguarda en cualquiera de las escuelas que nos toque en el futuro estrenar nuestro flamante título de profesores.